Bueno, entonces, primero que todo, yo soy la doctora Yasmín Choto Cruz. Para quienes no me conocen, yo soy especialista en medicina funcional y dentro de la medicina funcional, a lo que más me dedico es a la parte del tratamiento de hormonas bioidénticas, todo lo que es medicina de metabolismo, todas las condiciones en que podemos usar reemplazo hormonal, como es la menopausia, la perimenopausia, trastornos menstruales, todo lo relacionado con la salud de la mujer, enfermedades autoinmunes, problemas de tiroides. Pues básicamente a eso es a lo que me dedico la mayor parte de mi tiempo y lo estoy haciendo desde hace ya muchísimos años, después de muchos años de entrenamiento en los Estados Unidos, donde viví y trabajé por 10 años. Y este trabajo pues lo hemos desarrollado por los últimos 13 años ya aquí en la Clínica Balance y Bienestar. Entonces, muchas de ustedes ya serán mis pacientes, otras de ustedes están conociendo apenas el tema de las hormonas bioidénticas y vamos a compartir, pues, eh, testimonios, información muy valiosa para todas ustedes. Bueno, primero que todo decimos que realmente el cuerpo humano está tan bien diseñado que realmente nosotros no deberíamos de necesitar un reemplazo hormonal, ¿verdad? O sea, si nosotros mantenemos un buen balance hormonal, a lo largo de nuestra vida y somos personas saludables, pues lo que sucedería es que logremos mantener ese balance hormonal, pero realmente no siempre sucede o casi nunca sucede. Entonces, si usted es una persona que no tiene desbalances nutricionales, lo cual es bastante difícil, si usted es una persona que no está sometido a niveles de estrés crónicos o agudos, lo cual es también bastante difícil, si usted hace ejercicio regularmente, que es un menor porcentaje de la población que hace ejercicio regularmente, y si usted no está expuesto a ningún tipo de sustancias tóxicas ambientales, pues lo más probable es que usted podría pasar por su menopausia, perimenopausia, posmenopausia sin tratamiento de reemplazo hormonal. Pero como eso no sucede en la mayor parte de los casos, el cuerpo no logra mantener los niveles hormonales que necesita para mantenerse tan bien como estaba antes de la menopausia. Entonces, de lo que queremos compartir esta noche es que actualmente pues tenemos el conocimiento y tenemos las herramientas para ayudarles a ustedes a recuperar y a mantener el balance hormonal a cualquier edad. No importa si tenemos 30 años o 40 o 50, 60 o 70, son cosas que logramos pues mantener. Entonces, cuando pensamos en desbalances hormonales, pensamos en condiciones que son muy frecuentes como lo son el síndrome premenstrual, el síndrome de ovario poliquístico, la depresión postparto, los cambios de la perimenopausia y la posmenopausia. Y todos estos son tratables con un adecuado tratamiento. No solo esto, sino que los tratamientos hormonales que hacemos actualmente son tratamientos que son personalizados, son individualizados y hechos a la medida de cada paciente. O sea, realmente no creemos en un tipo de hormonas que vamos a comprar a una farmacia y que la dosis y la vía de administración es la misma, pues para todas las mujeres que lo usan, porque hay cosas o muchas cosas que son muy personalizadas, muy individualizadas para cada una de nosotras. Entonces, pues eso es de eso se trata nuestro tipo de medicina. Entonces, bueno, vamos para adelante más bien. Ya que estamos hablando de hormonas, pues tenemos que saber qué son las hormonas. Y una explicación muy sencilla es decir que las hormonas son sustancias especializadas que se producen en órganos especializados. Estos se llaman glándulas. Y en el cuerpo humano tenemos muchas diferentes glándulas. Tenemos la glándula tiroides, tenemos los ovarios, el equivalente en los hombres, los testículos, tenemos las glándulas suprarrenales, etcétera. Entonces, las hormonas son estas sustancias especializadas producidas por esos tejidos especializados que viajan en la sangre y llegan a hacer un efecto o muchos efectos
en células que llamamos células blanco. Por ejemplo, en el caso de los estrógenos, pues obviamente sabemos el endometrio y sabemos el tejido mamario, pero también sabemos que estos estrógenos, como vamos a ver hoy, tienen efectos a nivel de músculo, a nivel de hueso, a nivel de cerebro, a nivel de corazón, a nivel de paredes arteriales, etcétera. Entonces, a eso es lo que llamamos una hormona, a un mensajero. Realmente es un mensajero. Estas hormonas se producen, viajan y ejercen un efecto en lo que llamamos los órganos blancos. Ok, entonces hoy vamos a hablar de las diferentes etapas en la vida de la mujer que están relacionadas con cambios hormonales. Entonces, vamos a vivir la mayor parte de nuestra vida, bueno, la primera parte de nuestra vida en lo que llamamos la premenopausia. Y la premenopausia es toda esta etapa que está desde la pubertad, pasando por toda la vida reproductiva de la mujer, durante la cual la mujer debe tener ciclos menstruales regulares. Esto es en un estado, pues, de balance hormonal. Luego viene la perimenopausia. Y la perimenopausia es esa transición donde dejamos atrás la regularidad menstrual y empezamos con irregularidades, pero aún teniendo menstruaciones. Entonces, en la perimenopausia lo que sabemos es que la edad promedio de inicio de la perimenopausia son los 47 años. Y eso justamente calza con, digamos, con mi población de pacientes, quienes inician en su mayoría su tratamiento entre los 47 y los 48 años. Lo que sí sabemos es que en la perimenopausia no solo hay trastornos menstruales, quiero decir, sino que ya pueden estar presentes los síntomas de menopausia que conocemos, como son los calores, como es el insomnio, como es la pérdida del deseo sexual, la resequedad vaginal. Y entonces, en la perimenopausia es importante ya estar haciendo un tratamiento para nuestras pacientes. Tradicionalmente, los doctores le dicen a los pacientes, no, es que usted todavía está menstruando, usted menstruó hace 4 meses, necesitamos esperar que usted tenga 12 meses para empezar a menstruar, pero no, nosotros lo que hacemos es empezar a balancear a las mujeres desde su perimenopausia, porque lo cierto es que este periodo puede ser un periodo muy largo, puede ser un periodo que dure entre 2 y 14 años, con un promedio de duración entre 5 y 7 años. Entonces, tenemos un inicio promedio a los 47, edad promedio de la menopausia alrededor de los 51, podrían ser por lo menos 4 años de síntomas. ¿Y quién quiere vivir 4 años con estos síntomas? La perimenopausia tiene dos fases, la fase temprana, que son los primeros 3 meses de, de menstruaciones irregulares, y la perimenopausia tardía, donde sí tenemos esos trastornos más allá de 3 meses. Luego viene estrictamente lo que es la menopausia, donde ya podemos decir que hay 12 meses de ausencia, ¿verdad? Y esto nada más es, digamos, a nivel de definición, porque a nivel de, digamos, de presentación clínica, pues esos 12 meses no son tan importantes. Y luego viene la posmenopausia, que ahí vamos a pasar pues casi que la segunda mitad de nuestra vida. Y usualmente en promedio se dice que ya la menopausia es alrededor de los 51 a los 52 años en el mundo occidental, pero a nivel mundial la menopausia en promedio la edad es a los 49 años. Entonces, esta parte de la posmenopausia temprana es muy importante porque cuando hablemos del reemplazo hormonal, vamos a entender que la posmenopausia temprana ocurre son los primeros 6 años de, eh, de ausencia de menstruación, ¿verdad? Cuando tenemos definitivamente síntomas presentes, la posmenopausia tardía es más allá de los 6 años y donde una parte importante de las mujeres ya no tienen síntomas. Sin embargo, hemos visto muchísimos casos de mujeres 10, 15 años después de la menopausia, todavía con esos síntomas presentes. Entonces, cuando hablemos de reemplazo hormonal, siempre vamos a tratar de que el ideal
del inicio del tratamiento del reemplazo hormonal sea a más tardar en la posmenopausia temprana, o sea, en esos primeros 6 años. Pero como les decía anteriormente, ya todas estas etapas de premenopausia y perimenopausia ameritan tratamiento en la mayoría de los casos. Ok, entonces, vamos a ver. Aquí. Ok, ¿qué es el reemplazo hormonal? Ya vamos a entrar aquí. Ay, perdón. Estoy tratando de arreglar esta pantalla. ¿Ok? Entonces, qué es el reemplazo hormonal? El reemplazo hormonal es cuando reemplazamos, por así decirlo, los niveles hormonales que hemos dejado de producir y que esa ausencia nos produce síntomas y nos produce complicaciones. Entonces, el reemplazo hormonal es precisamente eso, cuando yo doy o yo utilizo hormonas que he dejado de producir y las tengo en valores mínimos o en valores escasos a nivel circulante. Entonces, hasta hace pocos años, al menos en el país, porque Estados Unidos, Europa va mucho más avanzado que esto, solo teníamos acceso a lo que eran las hormonas sintéticas. Y esto es importante, que a ustedes les quede muy claro la diferencia entre lo que es una hormona sintética y una hormona bioidéntica. Entonces, acá, en este caso, tenemos la molécula de la progesterona, que es una de las hormonas muy importantes en el tratamiento de la menopausia. Y como ustedes ven, hay pequeñas diferencias en la estructura, ¿ok? Entonces, esto es la medroxiprogesterona, que es la que se ha usado tradicionalmente en el mercado, se conoce como Provera en forma de pastilla, también hay Depo-Provera a nivel de inyectable. En fin, esta molécula, como ustedes ven, es diferente de la hormona humana. Y la diferencia radica en el origen de este medicamento, que este medicamento tiene, o sea, es de origen animal. ¿Ok? Entonces, son hormonas extraídas de la orina de yeguas que están embarazadas, que tienen grandísimas cantidades de hormonas, y esas hormonas de origen animal las ponen en forma de medicamento y eso es lo que tradicionalmente se ha usado. Entonces, cuando al cuerpo humano entran moléculas que son distintas a las hormonas humanas, esto es lo que abre el portillo de los efectos secundarios. Entonces, muchas de ustedes cuando iniciamos un tratamiento, cuando vienen inicialmente, vienen con dudas y dicen, doctora, es que yo no sé si yo debería usar hormonas, o sea, yo realmente me siento muy mal, quiero mejorar mi calidad de vida, pero a mí me da miedo las hormonas porque se oye que las hormonas dan cáncer, que las hormonas producen infartos y realmente yo no sé qué hacer. Y entonces eso es parte de la educación que estamos hablando hoy. Entonces, bueno, realmente fue en el año 2002 cuando arrancó este estudio, el Women's Health Initiative Study, donde se estudió a 161,000 mujeres, de las cuales 68,000 eran mujeres posmenopáusicas entre los 50 y los 79 años de edad. Y esto se hizo en Estados Unidos en 40 centros de atención médica. Entonces ellos diseñaron un estudio donde estas mujeres estaban usando o placebo o estrógenos eh, sintéticos o la combinación de estrógenos y progesterona sintética. Hicieron los grupos de estudio y ellos empezaron a seguir a estas mujeres para ver cuáles iban a ser los resultados a lo largo de 8 años. Pongan atención aquí donde se dice que los estudios se hicieron con hormonas sintéticas, o sea, las que son distintas a las hormonas humanas de origen animal. A los 5 años del estudio tuvieron que hacer una pausa en el estudio porque empezaron, o sea, se dieron cuenta que los efectos secundarios negativos estaban, eran más, eran muy prevalentes para poder seguir el estudio. Ellos encontraron en 5 años un 22% de aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares
es altísimo. Un 26% en el aumento de cáncer de mama, un 41% de aumento de riesgo de eventos cerebrovasculares, llámese derrames cerebrales. Se duplicó el riesgo de trombosis. Y sí, positivamente hubo una reducción del 33% en las fracturas de cadera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esto salió a la luz pública para decir las hormonas dan cáncer, las hormonas dan infartos, lo cual era cierto, excepto que esto se trató de hormonas sintéticas y no se trata de hormonas bioidénticas. Entonces, la conclusión del estudio dice que ellos en este estudio encontraron que la sustitución hormonal o el tratamiento de reemplazo hormonal no previnió, no previno, no previno, perdón, eh, el desarrollo de la enfermedad cardiovascular en la mujer posmenopáusica, como así se creyó anteriormente. Entonces fue un estudio definitivamente pues negativo y después de esto vinieron otros estudios como fue el HERS-2 donde comprobaron los mismos resultados y donde inclusive descubrieron, digamos, otras complicaciones como fueron el riesgo aumentado para el cáncer en el ovario. Entonces, bueno, sí hay que tomar en cuenta, entonces, que los riesgos asociados al tratamiento de reemplazo hormonal vienen dependiendo del tipo de hormonas que se use, también dependiendo del tipo de la vía de administración, siendo la vía oral la vía menos recomendada, y y por cuánto tiempo se usen. Por eso es que típicamente cuando uno va al ginecólogo, por ejemplo, para asuntos de reemplazo hormonal, el doctor nos va a decir, pues el tratamiento es para 5 años y no debe usarlo por más tiempo. Ok. Entonces, hay otros problemas, aún más problemas asociados con el tratamiento con hormonas sintéticas, y es que se estima que el 50% de las mujeres que utilizan hormonas sintéticas, inclusive aquí, bueno, por supuesto que aquí estamos hablando de anticonceptivos orales también o cualquier tipo de anticonceptivo hormonal, llámese el NuvaRing o llámese el Implanon, que usa hormonas sintéticas. Entonces, que el 50% de las mujeres que las utilizan abandonan el tratamiento en un año por los efectos secundarios que no logran tolerar. Y eso lo vemos en la práctica diaria. Y dada la naturaleza de estas hormonas, es difícil lograr un estado de balance hormonal. Entonces, sí, o sea, cuando aquí vienen pacientes, voy a agacharme un momentito. Cuando aquí vienen pacientes que toman anticonceptivos orales, durante el uso de los anticonceptivos orales, realmente es muy difícil asegurarle a esa paciente que vamos a lograr el balance hormonal. Permítame un segundito otra vez, qué pena. Listo. Ok. Ahora sí vamos a hablar de hormonas bioidénticas. Ok. Em, las hormonas bioidénticas, entonces, recordando la imagen que les enseñé antes sobre la progesterona humana, son hormonas que son idénticas a la progesterona humana. Bueno, o a cualquier hormona humana, estradiol, testosterona, progesterona, tiroides, etcétera. Son hormonas idénticas a las hormonas humanas, cuya fuente de materia prima son algunas plantas medicinales que pasan por un proceso por decirlo así, farmacológico, de conversión de esas moléculas. Pero al final, como les digo, esas moléculas van a ser idénticas a las hormonas humanas. ¿Ok? Entonces, al darle al cuerpo un poco de, de las mismas hormonas que ha dejado de producir o que está en deficiencia, pues hemos demostrado que la seguridad de este tipo de hormonas es muchísimo mayor. ¿Ok? Entonces, este, la ventaja también de las hormonas bioidénticas es que nos permite poder hacer realmente tratamientos que son personalizados, donde nosotros podamos escoger las dosis, las vías de administración de las hormonas dependiendo de las necesidades de cada paciente. Entonces,
Vamos a ver, es, se hizo un estudio, o sea, porque realmente no se había podido, digamos, estudiar, no había ningún estudio en particular que fuera tan fuerte como el Women's Health Initiative Study que se hizo para las hormonas sintéticas, donde fuéramos a demostrar cuál es la seguridad de las hormonas, de los tratamientos de reemplazo con hormonas bioidénticas. Este doctor Kent Holtorf es un endocrinólogo en los Estados Unidos y él se dio a la tarea de investigar estudios que ya existían en la literatura sobre el efecto y la seguridad del reemplazo hormonal comparando lo bioidéntico con lo sintético. Y esto inició en el año 2009. Entonces él tomó 196 estudios, fue lo que él estudió y llegó a la siguiente conclusión. Esta es la conclusión del estudio, donde dice, los datos fisiológicos y los resultados clínicos demuestran que las hormonas bioidénticas están asociados a menor riesgo, incluyendo el riesgo de cáncer de mama y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y son más eficaces que que las formas sintéticas y derivadas de animales. Hasta que la evidencia demuestre lo contrario, las hormonas bioidénticas se mantienen como el método preferido para el reemplazo hormonal. Y ellos dicen se necesitan más estudios para poder delinear que haya diferencias, ¿verdad? Algo que demuestre lo contrario. Hasta el momento no se ha podido demostrar lo contrario y el efecto que tienen las hormonas bioidénticas en las mujeres que no tienen alto riesgo de cáncer de mama, realmente el efecto es maravilloso y no hemos podido demostrar que aumente la incidencia ni del cáncer de mama ni de las enfermedades cardiovasculares. Ahí, ahí. Bueno, los casos de éxito siempre les encantan. Entonces aquí tengo un caso de una de mis pacientes muy queridas y ella es doña Carmen. Y doña Carmen, actualmente tiene 67 años y ella consultó por primera vez conmigo en agosto del 2018 a la edad de 62. Entonces, doña Carmen viene a su consulta inicial y ella me dice que tenía 3 meses de no menstruar a los 62 años, o sea, ella estaba teniendo realmente una menopausia tardía y que su madre y sus hermanas también habían tenido la menopausia ya mayores de 60 años. El motivo principal de la consulta fueron los calores. Ella me dijo, me voy a morir de no dormir y de los calores, que habían iniciado 6 meses atrás y habían progresado a un punto intolerable. Además, ella me refirió tener piel reseca, intolerancia al frío, uñas con estrías, dificultad en el manejo del estrés de situaciones pequeñas. Ella se sentía abrumada con facilidad. Aumento progresivo de peso en los últimos 5 años, había aumentado 10 kilos de peso y decía que ya no podía usar ni su ropa ni sus tacones como ella los usaba antes. Con mucha tristeza me dijo, me siento gorda y eso me achicopala. El cuerpo me cambió y ahora tengo mucha grasa en la cintura. El ánimo no era el mismo de siempre, se encontraba triste y decaída y notaba además retención de líquido en las manos y en los pies. Además, doña Carmen era una paciente hipertensa y asmática en tratamiento. Ya tenemos vamos para 6 años de trabajar juntas y doña Carmen ha sido admirable porque ella ha tomado un rol muy activo en su salud y estos son los cambios. Logró perder el exceso de peso, me dijo, yo no sigo dietas estructuradas, sino que aprendí a comer saludable, que fue algo de lo que le enseñamos acá. Y gracias a eso logró disminuir las dosis de sus medicamentos para la presión arterial.
Ya tiene años de gozar de excelente calidad del sueño y de un nivel de energía que ella refiere entre 8 y 9 de 10. Hace ejercicio 3 veces a la semana. Ha tenido una reducción muy significativa de grasa alrededor de la cintura y de grasa visceral. Ella ya no tiene calores, no tiene resequedad y me dijo que el deseo sexual y la capacidad de orgasmos estaban súper bien. No tiene retención de líquidos, las uñas ya no tienen estrías. Entonces, doña Carmen, o sea, no solamente usó el tratamiento o todavía utiliza el tratamiento de hormonas bioidénticas, sino que con ella suplementamos diariamente colágeno, suplementamos omegas, vitamina D3 con vitamina K, zinc, magnesio y actualmente está tomando probióticos. Con ella hemos seguido el control anual de las mamografías, ultrasonidos, densitometrías y todo se mantiene saludable. Una densidad de hueso fuerte y más bien no esperada para su edad. Entonces, doña Carmen ha sido un gran ejemplo para nosotros y para muchas de ustedes y ella desea seguir con su tratamiento por muchos años más, así que la seguiremos manejando por muchos años más. Ok, entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿debería yo usar o no usar hormonas? Ok, 6 razones que usted debe de considerar al tomar una decisión sobre el uso de las hormonas y entre más pronto decidan, mejor. Uno es alivio de los síntomas. Pues los síntomas ya los conocemos, ya los dijimos. Calores, sudoración, insomnio, dolor articular, resequedad vaginal, pérdida del deseo sexual, mente nublada, estoy olvidadiza, estoy irritable, estoy triste, bueno, etcétera. Todos esos síntomas. Ese es uno. Y eso es por lo que la gente consulta, es por el alivio de los síntomas, sin imaginarse que detrás de un tratamiento de reemplazo hormonal vamos a lograr muchas cosas más. Uno, prevención de la osteoporosis. Claro, vamos a evitar la descalcificación y además vamos, si es el caso, vamos a tener medidas para regenerar la densidad del hueso. Salud cardiovascular, de la que vamos a hablar más adelante, porque ya sabemos que cuando perdemos el efecto estrogénico vamos a perder esa protección sobre la salud cardiovascular. Prevención del deterioro cognitivo, prevención de demencias, vamos a hablar más de esto también. Efectos antienvejecimiento, ¿verdad? Claro, hay regeneración de los tejidos, estos son los famosos tratamientos anti-aging. Y los estudios han demostrado que las mujeres que utilizan tratamiento de reemplazo hormonal, entiéndase bioidéntico, viven más años que aquellas que no lo usan. Entonces, bueno, me parecen muy buenas razones para que ustedes vayan decidiendo el uso del tratamiento de reemplazo. Ok, ahora que ya tenemos estas bases claras, vamos a empezar a hablar sobre los efectos cerebrales de la menopausia y estoy segura que muchas de ustedes, inclusive desde la premenopausia o la perimenopausia, han empezado a experimentar síntomas como estar olvidadizo, sentirse confusas, sentirse inseguras en cuanto a la toma de decisiones, sentirse inseguras hacia dejar de hacer cosas solas que antes hacían solas y ahora dependen del esposo o dependen de una hermana o dependen de alguien que las acompañe. Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, yo no viajo sola, o sea, eso no lo hago más. Antes viajé sola, ya no quiero viajar sola, porque les da temor hasta muchas veces cosas elementales como ir al supermercado. Pero esa sensación de neblina mental, de no encontrar las palabras, de no ser asertivos, de tener dificultad en la toma de decisiones, es algo que realmente existe por los cambios que se dan a nivel cerebral en la menopausia. Entonces, fue a partir del año 1996 que se iniciaron los estudios para, para aprender qué era lo que sucedía en el cerebro durante la menopausia. Y entonces descubrieron que realmente hay una remodelación a nivel cerebral. O sea, esto no es imaginario, no es que estoy demasiado distraída, es que realmente hay una remodelación a nivel cerebral
donde hay algunas partes del cerebro que se regeneran o se rejuvenecen, otras partes se reducen de tamaño, ¿verdad? Se achican, se atrofian. Entonces, lo que vimos fue que el envejecimiento cerebral no es una cuestión, digamos, lineal, que va de poco a poco, de manera regular, digamos, digamos, progresando, sino que estos cambios están regulados por hormonas y ante la ausencia de hormonas, estos cambios se aceleran. Y sabemos que realmente en la vida de la mujer hay tres etapas de cambio marcado a nivel cerebral. Uno es la pubertad, pues lógicamente todas fuimos adolescentes, tenemos hijas adolescentes o tuvimos hijas adolescentes y conocemos todos los cambios que a veces se perciben más negativos que positivos durante la adolescencia. Luego tenemos el embarazo, que es otro cambio de remodelación cerebral, donde la mujer más bien se hace protectora, ¿verdad? De su niño, ¿verdad? Entonces, esas capacidades de protección y de instintos de supervivencia se agudizan y luego tenemos la menopausia, ¿verdad? Y en la menopausia no todo lo que sucede es negativo a nivel cerebral. Por supuesto que ya mencionamos las partes negativas, pero hay, basado en lo que llamamos la hipótesis de la abuela, la menopausia trae cambios de mayor resiliencia y de mayor vulnerabilidad emocional desde un punto de vista positivo, donde la mujer desarrolla mayor empatía en etapas de vida no reproductiva para ayudar a sus descendientes a desarrollarse y a evolucionar. Por eso es que nosotros vemos toda esa maternidad, segunda maternidad que ocurre en las mujeres en la posmenopausia cuando son abuelas y se hacen cargo de sus nietos. Y esto, o sea, digamos que desde el punto de vista evolutivo, donde las teorías darwinianas decían, no, ya la mujer después de la menopausia, como no se reproduce, ya no debería ni de existir, viene esta teoría que dice, no, realmente los cambios cerebrales son muy positivos desde ese punto, digamos, de cuidar a su especie y de cuidar a sus descendientes en vista de que ya la mujer no está a, ni- a nivel, o sea, no está apta a nivel reproductivo. Entonces, no todo lo que pasa es malo, ¿verdad? Esto es algo muy positivo y que lo hemos experimentado con nuestras mamás y con nuestras abuelitas, pero tenemos la capacidad de proteger el cerebro contra esos cambios negativos que ocurren en la menopausia. Entonces, una pregunta muy importante es, ¿por qué la enfermedad de Alzheimer es más frecuente en la mujer? Y anteriormente, antes de que se hicieran todos estos estudios, realmente lo que se decía es que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que relacionada con la edad y que realmente como las mujeres viven más que los hombres, entonces por eso era que, la, que se presentaba más comúnmente en la mujer. De hecho, 2 de cada 3 casos de enfermedad de Alzheimer se diagnostican en la mujer. Entonces, bueno, los estudios iniciaron de enfermedad de Alzheimer tomando en cuenta otros factores, tomando en cuenta factores genéticos, factores de historia familiar, de factores de riesgo, como el colesterol elevado, como los triglicéridos elevados, ¿verdad? Como todos estas, presión arterial alta, cosas que son mucho más comunes, pero estaban dejando de lado el efecto que las hormonas tenían. ¿Y cómo se dieron cuenta? Ellos se dieron cuenta porque cuando ponían a las mujeres, digamos, posmenopáusicas, a hacer test cognitivos, las mismas mujeres decían, no, es que no lo logro hacer porque estos benditos calores que estoy teniendo en este momento no me están dejando concentrarme. Entonces empezaron a hacer el link, los investigadores, entre esa falta de estrógenos que produce los calores y la función cognitiva. Y ahí fue donde se dieron cuenta que, que sí, todos estos cambios de los que les hablé anteriormente es lo que van haciendo a la mujer mucho más susceptible a tener, a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces, vean qué importante. O
sea, ustedes pueden venir aquí a la clínica para quitarse los calores y hacer para tratar el deseo sexual y la resequedad vaginal y la sudoración. Y realmente con nuestro tratamiento estamos llegando mucho más allá en cosas que ustedes ni siquiera se habían imaginado que podría suceder. Ay, espero para ver si está ya. Entonces, el estradiol, que es el principal estrógeno que usamos en los tratamientos de reemplazo hormonal, tiene ese efecto que es muy, muy directo a nivel de la salud cognitiva. Entonces decimos que es realmente el regulador maestro de la función cerebral. Tiene varios efectos. Un efecto es el de la neuroplasticidad, que es un término que está muy de moda, y la neuroplasticidad lo que significa es la capacidad que tiene el cerebro morfológicamente para adaptarse a situaciones nuevas, a situaciones de estrés, por ejemplo, a experiencias de la vida, a los cambios que la vida nos trae, o sea, cómo nos adaptamos nosotros a ir a vivir a otro país o vivir en una nueva casa o después de un divorcio o después del nacimiento de un bebé o, ¿verdad? Cosas que marcan una diferencia, es por esa capacidad de remodelación cerebral que se llama la neuroplasticidad. El cerebro se adapta a una nueva situación y el estradiol es regulador de esa función de neuroplasticidad. Entonces, qué importante poder mantener esa capacidad de neuroplasticidad con el paso de los años. Además, estimula la neurogénesis y la neurogénesis lo que significa es el, digamos, el nacimiento y el crecimiento y el mantenimiento de nuevas células neuronas o células del sistema nervioso que anteriormente creíamos que uno iba perdiendo las neuronas y cada vez tenía menos neuronas y por eso era que perdía las capacidades cognitivas, pero no, o sea, ese proceso de neurogénesis está muy bien estudiado, demostrado, y no solo el estradiol, sino que hay otras hormonas como lo es el DHEA, como es la vitamina D, que tienen un efecto inclusive la progesterona a nivel de neurogénesis. Además, el estradiol ejerce su efecto antiinflamatorio a nivel cerebral y su efecto antioxidante. Por lo tanto, tiene un efecto de antienvejecimiento y esa combinación de factores protege la función cognitiva. Por eso ustedes van a ver que las mujeres con años de reemplazo hormonal se mantienen más seguras, se mantienen más asertivas, capacidad de toma de decisiones, concentración, memoria y demás. Además se dice, no solo a nivel de salud cognitiva, pero a nivel de, de, de ánimo o de salud emocional, el estradiol tiene efectos antidepresivos. Por eso es que muchas mujeres sufren de depresión después de la menopausia y mejoran con con el tratamiento del reemplazo hormonal. A nivel de progesterona, que es la hormona que también suplementamos, bueno, no suplementamos, reemplazamos en la menopausia, inclusive en mujeres que hayan tenido histerectomías, ¿verdad? Porque muchas de ustedes vienen y han tenido la historia de una histerectomía y los médicos tradicionalmente dicen, no, usted no necesita progesterona porque la progesterona no le va a dar ningún efecto. Realmente más bien le puede aumentar riesgos cardiovasculares, riesgos de cáncer de mama, que fue lo que se demostró en el Women's Health Initiative Study con el uso de las hormonas sintéticas, pero que no se relaciona con el uso de las hormonas bioidénticas. Entonces, sí, todas ustedes que vengan a tratamiento, histerectomía o no histerectomía, van a tener el uso de la progesterona. Y sabemos que a nivel cerebral la progesterona inclusive se sintetiza en diferentes regiones del cerebro, o sea que definitivamente ahí eso demuestra que sí hay funciones que son muy marcadas a nivel cerebral, sobre todo a nivel de trastornos afectivos y de la regulación del sueño. También es un antidepresivo, al igual que lo es el estradiol. Tiene un efecto relajante porque actúa a nivel de receptores GABA y tiene un efecto importantísimo en la regulación del sueño. O sea, las pacientes que se presentan con insomnio en la menopausia responden muy, muy bien al tratamiento con progesterona
además de que tenemos otros trucos por ahí para ayudarles a regular el sueño. Entonces la progesterona nunca la vamos a dejar por fuera. Ahora, otra de las importantes, ya no hablando de cerebro, sino que devolviéndonos a la parte cardiovascular, que siempre es importantísimo. Sabemos que en la menopausia o en la posmenopausia sucede todo mal, por decirlo así, en cuanto a salud cardiovascular, porque suben los niveles de colesterol total, porque suben los niveles de triglicéridos, porque suben los niveles de LDL, porque bajan los niveles de HDL, porque aumenta la presión arterial, porque aumenta el peso. O sea, es una combinación de factores, ¿verdad? Y al perder los estrógenos, perdemos ese efecto antioxidante, antiinflamatorio en el sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué nos ofrece el tratamiento de reemplazo? Nos ofrece una reducción en el colesterol LDL. A veces vienen y con solo el tratamiento de reemplazo hormonal, más alimentación y ejercicio, que es algo que siempre vamos a promover, eh, se nota una reducción en el colesterol LDL, un aumento en el colesterol bueno, que es el HDL, una reducción del 15% en la lipoproteína A1 y por lo tanto en el efecto aterosclerótico. Tiene efectos de relajación muscular, por eso logramos este control de la presión arterial, salud mitocondrial, que tanto está de moda en la medicina antienvejecimiento, ¿verdad? Que es mejorar el volumen y el funcionamiento de las organelas de producción de energía a nivel intracelular, que son las mitocondrias, y en resumen, una disminución del 40 al 50% en muertes por evento cardiovascular. Entonces, bueno, a mí en lo personal no me queda ninguna duda de la importancia del tratamiento de reemplazo hormonal. Entonces, bueno, de ahí siempre necesitamos estar tranquilas y seguras de lo que, digamos, de la seguridad a largo plazo en el tratamiento de reemplazo hormonal. A quienes vienen a consulta conmigo saben que yo no voy a iniciar un tratamiento sin una mamografía al día, un ultrasonido de mamas al día, exámenes generales y vamos dentro de nuestra historia clínica, vamos a valorar todos aquellos factores de riesgo que podrían impedir el tratamiento con hormonas. Pero entonces, para las mujeres sin factores de riesgo, con mamografías completamente negativas, ultrasonidos, realmente pueden sentirse seguras de usar tratamientos de reemplazo hormonal sin temor a experimentar resultados negativos. Recuerden que eso está fundamentado en el estudio del Hormone Debate que les presenté anteriormente y todos los estudios que han seguido saliendo pues a lo largo de los años nos demuestran esa seguridad a largo plazo. Y las pacientes también preguntan, ¿por cuánto tiempo? ¿5 años? ¿O cuánto tiempo voy a usar hormonas? De ahí, pues todo el tiempo que realmente, desde el punto de vista de los entrenamientos con los expertos a nivel mundial en, en reemplazo hormonal, realmente hasta que ustedes deseen seguir experimentando los beneficios. Yo tengo pacientes de 70 años, de 75 años, de 65, de todas las edades, que se sienten muy bien con su tratamiento de reemplazo y no es algo que vamos a descontinuar. ¿Ok? Siempre nuestros tratamientos van a ser integrales porque estamos cuidando nuestra salud, tanto física, mental y emocional. Incluimos planes de alimentación que diseñan nuestros nutricionistas. Siempre vamos a recomendar el ejercicio y la buena hidratación. Usamos suplementos nutricionales de grado farmacéutico, o sea, solamente grado profesional, dentro de los cuales tenemos una gran gama de suplementos, omega 3, colágeno, vitaminas, vitamina D3 con vitaminas K1 y K2, zinc, diferentes fórmulas de calcio, magnesio, microminerales. El tratamiento obviamente incluye las hormonas bioidénticas y por si no quedó claro, no es un tratamiento que tenemos que empezar después de los 12 meses de ausencia, sino que podemos empezarla inclusive en etapas de perimenopausia temprana donde ya se empiezan a ver los trastornos menstruales y algunos de los síntomas.
Ayudamos a nuestros pacientes también con técnicas de manejo del estrés y de regulación de todos los desbalances que ocurran. O sea, el tratamiento del reemplazo hormonal completo no debe limitarse al tratamiento de hormonas reproductivas, sino debemos tomar en cuenta el balance con las hormonas del estrés, con la tiroides, con la insulina y toda esa gama con el manejo de la microbiota, que es algo que trabajamos fuertemente. Y entonces un plan integral es lo que nos ayuda a mantenernos saludables y prevenir la aparición de enfermedades crónicas. Listo. Bueno, eso es lo que yo les tenía preparado para el día de hoy. Y entonces vamos a entrar a ver, creo que hay algunas preguntas aquí en el chat. ¿Podrían escribir sus preguntas? Escribir sus preguntas aquí en el chat y con todo gusto las vamos contestando. Ok, Paulina Mata nos dice buenas noches, gracias por la charla. Estoy atenta y feliz de aprender. Gracias. Ok, doña Roxana nos dice, doctora, si usé el reemplazo hormonal y lo dejé, entre paréntesis, por tontería, ahora tengo 65 años y tengo todos los síntomas mencionados, ¿puedo volver a tomar? Pues sí, o sea, sí puede volverla a usar siempre y cuando nos demos cuenta de que no hay ninguna contraindicación, o sea, hacerlo de una manera segura, mamografías al día, todo este asunto. Ahora, esta pregunta me trae a un punto importante y es que creo que no les mencioné el concepto de la ventana de beneficio, del tiempo que nos da el beneficio. Bueno, vamos a ver, lo dije mal. ¿Cuándo obtenemos, en qué momento nosotros obtenemos el mayor beneficio, sobre todo a nivel cerebral, es en los primeros 6 años de ausencia de menstruación? Entonces, si yo tengo mi última regla a los 50 años, o sea, definitivamente debería haber empezado mi tratamiento por tarde a los 56 años. Entre más pronto yo empiece el tratamiento, mejores resultados voy a tener. Entonces, sí, Roxana, usted podría retomar su tratamiento de reemplazo hormonal, previa análisis de su caso para estar seguro que todo está bien y que no hay ninguna contraindicación. Ok, seguimos con las preguntas. Una pregunta. El costo comparado con las sintéticas realmente anda bastante parecido, anda bastante parecido. Lo que yo recomiendo siempre son hormonas de farmacia magistral, ¿verdad? Hay diferentes opciones en el país para fabricar esas hormonas, digamos, de manera individualizada para nuestros clientes. El precio es bastante parecido, o sea, yo no podría decir que son tratamientos que son más caros de lo tradicional. ¿Verdad? Tal vez pueden ser más caros porque vienen acompañados de más adornitos, por decirlo así, para realmente sacar el full potencial de las hormonas. Pero es bastante parecido. Aquí ya apareció el chat. Maye dice, buenas noches. María Salguero nos dice, con antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿se pueden usar? ¿Por cuánto tiempo al menos? Bueno, ahí, digamos, la respuesta es depende y depende del tipo de cáncer que haya habido en la familia, ¿verdad? Yo cuando tengo alguna duda, lo que siempre hago es tener una interconsulta con especialistas en cáncer de mama para que sean ellos los que me autoricen o me digan con todo criterio, no, este paciente es mejor que no utilice hormonas y muchas veces nos llevamos sorpresas bastante agradables. Yo tengo inclusive dentro de mis pacientes, varias pacientes que son sobrevivientes de cáncer de mama y que están en tratamiento total de reemplazo con hormonas bioidénticas. Entonces, como le digo, eso depende del tipo de cáncer. Hay que saber ese antecedente, muchas veces hasta inclusive si tuvieran biopsias de sus familiares para que nos digan exactamente qué tipo de cáncer eh, lo usaríamos y si no fueran candidatas a tratamiento de reemplazo hormonal, pues siempre hay apoyo que se puede dar para estas pacientes.
¿Por qué se hacen estrías en las uñas? Dice Maricruz Solís. Esos son definitivamente déficits nutricionales. Pueden estar asociados a falta de zinc, están asociados con falta de colágeno, digamos que sucede con la edad. Entonces sí, son los déficits nutricionales. Ok, dice Raquel, buenas noches, una persona que ha tenido cáncer de mama, hormonodependiente, ¿puede usar las hormonas bioidénticas? La respuesta es la misma. Puede que sí, puede que no. Eso ya depende de cuáles hormonas haya sido sensibles y depende de cuáles, o sea, no necesariamente podría hacer todo el reemplazo, pero podría utilizar algunas de las hormonas. O sea, hay muchas pacientes, por ejemplo, sobrevivientes de cáncer que usan tratamiento con testosterona, pero son casos que hay que individualizar y ver qué podemos hacer. Y si no, tenemos muchas terapias de apoyo que no son hormonas. Ok, ya le respondimos. Maye nos dice, a los 66 años es posible empezar el tratamiento. Claro, sí es posible. Si ya pasaron, digamos, más de los 6 años después de la fecha de última regla, o sea, tal vez el efecto a nivel cerebral no va a ser tan eficiente, pero definitivamente, mientras no haya contraindicaciones, sí podemos empezar tratamiento a los 66. Margarita dice, gracias doctora, gracias al tratamiento hormonal, mi estado físico y mental ha dado 360 grados, 1.000.000 de gracias. Ay, qué linda. Gracias, Margarita. Mariela Pacheco dice, fuera del cáncer de mama, ¿hay alguna contraindicación para usar hormonas bioidénticas? Historia de trombosis venosa profunda es una contraindicación relativa, porque sí podemos usar con seguridad hormonas vía transvaginal, que es, digamos, el método de mi preferencia para el reemplazo. Usualmente no recomendaríamos reemplazos vía oral en ese caso. El cáncer de mama, o sea, los cánceres ginecológicos, el cáncer de ovario puede ser una contraindicación también. Básicamente eso y tal vez algunas enfermedades del hígado que nos impidan, digamos, un adecuado metabolismo. Pero básicamente esas son las contraindicaciones. ¿Ok? Yo no tengo más preguntas. Ah, bueno, vamos a ver. Roxana nos dice, desde que me realizaron la histerectomía total, visito a la doctora y ha sido un éxito en el total sentido. Ah, gracias. Claro, las pacientes con histerectomía, ese es un punto importante. Muchas gracias, Roxana, porque sí, las pacientes que tienen una histerectomía, sobre todo cuando es una histerectomía total, ¿verdad? Que retiran, además del cuerpo del útero, retiran los ovarios, pues entran en una menopausia muy agresiva, que es la menopausia quirúrgica. Entonces, sí, entre más pronto iniciamos el tratamiento, mucho mejor, pero mucho mejor. Vamos a ver si tienen alguna otra pregunta o alguien quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta por el micrófono. Creo que no. Ok, entonces damos por terminadas las preguntas. Nosotros siempre les vamos a compartir la grabación de la charla del día de hoy y tenemos varias charlas que están en los canales de YouTube y que están también en nuestras páginas web por si quieren repasar otros temas que hemos dado anteriormente y pues con muchísimo gusto, con muchísimo gusto estamos para ayudarles. Ah, bueno, entró una pregunta de Laura que dice, con síntomas que has descrito, pero aún hay menstruación regulada, ¿se puede iniciar la terapia? Una buenísima pregunta, Laura. Claro que sí. O sea, vamos a ver, el tratamiento varía dependiendo de la fase en la que uno se encuentre. Si usted está digamos, ahí, usted está en una perimenopausia, este,
bueno, realmente no está en perimenopausia porque hay menstruaciones regulares, pero hay, o sea, básicamente ahí lo que hay es un desbalance hormonal. Y el desbalance hormonal amerita siempre ser tratado, ¿verdad? Siempre, siempre ser tratado. Y no necesariamente es que tengamos que usar hormonas bioidénticas. O sea, puede que sí, puede que no. O sea, contamos con nutrientes, con vitaminas, plantas medicinales, aminoácidos, eh, minerales, o sea, una gran gama, digamos, de suplementos que podemos usar para la regulación de los desbalances hormonales en las mujeres que tienen menstruaciones regulares. O sea, el hecho de que una mujer tenga menstruaciones regulares no implica que esté automáticamente balanceada hormonalmente, como lo que nos dice Laura. Síntomas presentes y reglas regulares. Y eso es, digamos, son casos muy clásicos que tratamos aquí en la oficina. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Ok, vamos a ver, aquí entró otra pregunta. La caída de la testosterona. Ah, qué buena, muy buena pregunta. Hoy no hablamos de testosterona, sí, claro. La caída de la testosterona se trata también con reemplazo hormonal. Claro que usamos tratamiento con progesterona bioidéntica. Este, En la mayor parte de los casos es un inicio un poco más tardío porque la testosterona es una de las hormonas que se pierde más en menopausias un poco más avanzadas. Sin embargo, cuando una mujer tiene déficit de testosterona a cualquier edad, se puede usar el reemplazo con testosterona bioidéntica. Dice, sí, ese es mi gran problema. Entonces, una vez que hayamos demostrado ese déficit, no solo por síntomas, sino por exámenes de laboratorio, entonces iniciamos el reemplazo, ¿verdad? Puede ser que una paciente haya iniciado el reemplazo con estrógenos, con progesterona inicialmente y algunos meses o años más adelante ya necesite el tratamiento con testosterona, que es algo que usamos todo el tiempo, tanto en hombres como en mujeres. ¿Ok? Vamos a ver. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces lo dejamos por ahí. Última oportunidad de preguntar. Dice Laura, ¿qué tipo de exámenes serían necesarios para ver si hay los desbalances que mencionas? Bueno, tenemos diferentes métodos de exámenes, o sea, usamos exámenes de sangre, podemos usar exámenes de orina de 24 horas, que realmente son como los que yo prefiero para el análisis de las hormonas, pero también, o sea, con sangre estamos también bastante bien. Hay otras hormonas que se miden en saliva, como lo es el cortisol. Y entonces, o sea, lo importante es que cuando ustedes vengan a consulta, o sea, realmente hacemos un análisis hormonal que incluye todos los sistemas hormonales. O sea, yo no me voy a limitar nada más al tratamiento de las hormonas reproductivas. Tenemos que balancear todo lo que estuviera fuera de balance, hormonas del estrés, tiroides, niveles de vitamina D, microbiota, insulina, metabolismo, etcétera. Esa es la única manera que vamos a lograr un tratamiento que sea exitoso. Háblenos del suplemento FemGuard. Ok, pero antes de hablar del suplemento hay una pregunta excelente que dice, si no hay síntomas, pero se está en la menopausia, ¿es necesario tomarlas? Pues nos devolvemos a la diapositiva. Bueno, no es una diapositiva, esta diapositiva era de los tiempos de antes, donde decía 6 razones por las cuales debo considerar el tratamiento de reemplazo. Uno es el alivio de los síntomas. Ok, pero eso es uno de 6. Ahora, usted quiere tener efectos antienvejecimiento para promover la reparación de tejidos, quiere proteger la densidad del hueso, o sea, la prevención contra la osteopenia y la osteoporosis. Quiere proteger la salud cardiovascular. Ya vimos que con el reemplazo hormonal
reducimos en un 40 a 50% las muertes cardiovasculares. Quiere prevenir el deterioro cognitivo. Ya vimos toda la parte de los cambios a nivel cerebral. Además, los estudios demuestran que las mujeres que utilizan tratamiento de reemplazo hormonal viven más años que aquellas que no. Entonces, el alivio de los síntomas es una razón, pero tenemos muchas más razones poderosas. Entonces, yo diría, yo, aunque no tenga síntomas, en- me voy a tratar la menopausia, definitivamente. ¿Ok? Quedó. Laura Loría nos da las gracias. Y la última pregunta, Gabriela, que nos pregunta sobre el suplemento FemGuard. Vea, el suplemento FemGuard es una de las maravillas que tenemos actualmente en nuestra línea de suplementos. El FemGuard sí es un suplemento que está diseñado para mantener el balance hormonal de la mujer. Se puede usar en la posmenopausia. El alivio de los síntomas realmente es muy difícil de lograr si no se usan hormonas. Entonces, no es un suplemento que usted va a poder usar en lugar de las hormonas. Pero a nivel de premenopausia y de perimenopausia, sí contiene plantas medicinales, contiene un poco de vitaminas, contiene algunos minerales y algunas sustancias que lo que hacen es que favorecen el metabolismo de los estrógenos y ayudan a preservar esa relación estrógenos-progesterona para que el cuerpo por sí solo, digamos a nivel metabólico, logre mantener ese balance, ¿verdad? Son plantas que, digamos, a nivel hormonal son adaptogénicas hormonales en el sentido de que perciben esas deficiencias que pueden ser excesos estrogénicos, que son muy comunes en la premenopausia, en la perimenopausia y en la premenopausia, excesos estrogénicos, deficiencias de progesterona, cuando se pierde esa relación estrógenos-progesterona, que realmente es muy fácil de identificar clínicamente y se confirma con exámenes de laboratorio. Entonces, sí, es uno de los mejores suplementos que, bueno, es el mejor suplemento que tenemos para balance hormonal en la mujer. Síndrome premenstrual, endometriosis, síndrome ovario poliquístico, trastornos menstruales, eh, todo esto. ¿Ok? Doña Viria dice muchas gracias. Elizabeth, muchas gracias. Y entonces les doy las gracias a todos ustedes que nos acompañaron y pronto les estaremos haciendo llegar la grabación para que también nos ayuden a compartirla con personas que ustedes conocen. Bueno, quedamos a las órdenes y bueno, ya saben cómo contactarme al teléfono 2524-2959. Buenas noches, muchas gracias.